Buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos aquí en la videoconferencia de álgebra lineal. Quiero preguntar si me escuchan. Quiero saber si me escuchan. Ok. Bueno, vamos a dar inicio acá a la primera videoconferencia. Me presento para todos. Mi nombre es Rolando Palencia. La vez pasada, por problemas e inconvenientes de sistema, no se pudo realizar la videoconferencia. Entonces, pues la vamos a realizar el día de hoy. Quiero compartirles aquí las diapositivas que vamos a tener hoy y vamos a enmarcar sobre prácticamente lo que vamos a trabajar el día de hoy con relación al tema de lo que corresponde al primer taller que tenemos que entregar para el día 6 de octubre. Entonces, pues una pequeña introducción acerca de lo que tiene que ver con relación al aula, para que por favor pues visualicemos, hagamos todas las preguntas que tengamos, miremos el foro de dudas e inquietudes, que en ella pues prácticamente podemos nosotros mirar algunos aportes, por ejemplo, para realizar el primer taller. Hay algunos aportes que nos pueden ayudar y del cual ustedes se pueden beneficiar. Entonces este es el orden del día. El taller, vamos a mirar el taller que tenemos que entregar el día 6, más tardar el día 6 de octubre. Lo dejamos como 15 días porque es un taller un poco largo, el cual necesita de mucha práctica, son varios temas, entonces por eso se dejó de 15 días. Luego vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con matrices, con determinantes, que es lo que prácticamente nos podemos centrar hoy en la videoconferencia, y luego pues estaremos aquí contestando algunas preguntas con relación a lo que ustedes tengan de inquietudes. Posteriormente, pues decirle pues que la participación pues no es obligatoria, cabe decir, pero es importante también poder asistir a ella. Quiero preguntar si se alcanza a ver las diapositivas para poder arrancar. Entonces, si me pueden decir por medio del chat. Ok, muchas gracias. Vamos a hablar primero un poquito del trabajo que tenemos que entregar para que una vez tengamos lo que hay que realizar, ustedes puedan realizar hacemos la explicación de matrices y determinantes, y teniendo la explicación de matrices y determinantes, podamos ir resolviendo el taller que hay que entregar. Recordarles también, mientras aquí bajo el taller, que los días martes, de 7 a 8, está abierto un chat para que hagan preguntas o tengan preguntas, y a su vez pues uno le pueda ir contestando. También pues las preguntas que se pueden realizar en el foro de dudas, pues también a su medida, pues también le vamos contestando. El taller que tenemos que entregar el día 6 de octubre a más tardar, el domingo 6 de octubre, es un taller que corresponde a la primera unidad, que sí equivale a lo que es el matrices determinantes, regla de 3. Sí, el chat. El chat es algo que es opcional, no es obligatorio.
Está abierto, ustedes hacen la pregunta que ustedes así lo quieran. Si tienen dudas, uno le puede contestar en ese momento. Si no, no es obligatorio, las pueden dejar las preguntas y en el momento cuando yo entre, pues las voy contestando y ustedes así mismo, pues si esa información les sirve, los puede contestar. Quiero preguntar si alcanza a ver a ustedes el taller. ¿Lo ven ahí? ¿Lo tienen ustedes en sus manos? Si me pueden decir, por favor. Si tienen el taller en sus manos para poder hablar un poquito del taller antes de iniciar de matrices. Bueno, el taller en total son 4 puntos. El primer punto que equivale a la regla de Kramer. El segundo punto que son matrices. El tercer punto también son matrices. Y el cuarto punto son problemas. En el taller, ustedes en el libro en el foro de dudas e inquietudes, ustedes pueden encontrar ejercicios resueltos en el cual se pueden orientar para poder contestar. Vamos nosotros a tocar matrices determinantes. No alcanzamos a ver la regla de Kramer, pero de todos modos en el foro de dudas va a estar una guía también determinante, unos videos de regla de Kramer para que ustedes lo puedan realizar. De todos modos, dentro de 8 días estaremos dando una explicación sobre problemas y regla de Kramer para que así, si hay alguna duda o cualquier inquietud, lo puedan ustedes resolver. Aquí está el taller. La primera pregunta, que hay 2 formas, por regla de Kramer o eliminación gaussiana. También está en la segunda, que son matrices. Pues está la sumatoria, multiplicación, potencia, resta, que es lo que vamos a ver hoy. En la tercera, pues también está con sumatoria, hallar el producto del determinante, que lo vamos a ver hoy para que lo puedan estar realizando. Y solamente quedaría con el cuarto punto, que son los problemas. Son 2 problemas en el cual ustedes lo pueden resolver, lo pueden desarrollar por medio de la regla de Kramer o la gaussiana, que vuelvo y les digo, en el foro de dudas ustedes pueden encontrar información para poder dar solución a ello. Bueno, vamos un poquito a lo que tiene que ver ahora sí con matrices. Aquí lo que ustedes pueden ver el concepto de matriz. Aquí prácticamente, ¿qué es una matriz? Una matriz nosotros la podemos visualizar como un sistema de elementos donde se organiza en forma de filas y columnas. Ese concepto de matriz está distribuido por filas, que son las que tenemos en forma horizontal, y columnas, las que tenemos en forma vertical. Todas las matrices se simbolizan con letras mayúsculas y ellas tienen un orden. El orden expresa filas por columnas. En el caso que ustedes ven en la pantalla, la palabra M significa fila y la palabra N significa columnas. Las matrices que abarcan, prácticamente este primer capítulo que abarca, pues abarca todo lo que tiene que ver con las operaciones. ¿Qué operaciones se pueden realizar? Suma, resta, multiplicación. Hay algunas propiedades de las matrices que son la traspuesta de una matriz, escalar por una matriz, la inversa de una matriz. Eso que lo vamos a estar viendo en el transcurso de la tutoría del día de hoy. Profe, buenas noches, qué pena. Solo se está viendo la portada, no vemos nada de lo que no, o sea, dice portada, matrices, profesor Rolando Palencia, Okay. y él lo... Ok, ya. Ya, ahora sí, ya cambió. Matrices, álgebra lineal. Ok, gracias. Listo. Aquí era en el otro archivo, gracias. Listo, ahí tenemos el concepto de matriz. ¿La podemos ver? Listo. El concepto de matriz, prácticamente, ¿qué es una matriz? Lo que hablábamos hace rato. Es una serie de elementos que usted lo organiza en una tabla entre filas y columnas. Filas y columnas. Las filas de forma horizontal y las columnas de forma vertical. Las matrices tienen una dimensión. La dimensión es cómo se establecen. Por medio de filas por columnas. Las filas, que las vamos a representar por la letra M, y las columnas por la letra N. Esta es una matriz, la que ustedes pueden ver en este momento en la pantalla. En este caso, ¿cuántas filas tenemos? Hay una M número de filas y hay una N número de columnas. Dentro de las matrices,
Por ejemplo, acá en esta matriz, tenemos que cada espacio, por ejemplo, A11, A12, que ustedes ven, A13 hasta A1n, son unos pivotes que tienen un orden. Entonces, donde establece primera fila, primera columna, A12 significa primera fila, segunda columna, A13 significa primera fila, tercera columna, A21, ¿qué significa? Que está en la segunda fila y en la primera columna. A22, ¿qué significa? Que está en la segunda fila, segunda columna, y así sucesivamente. Y la matriz se establece, el orden de la matriz, esa matriz se denomina por una letra mayúscula, como en este caso que ustedes ven la A, y el orden, la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Lo que hablábamos hace rato, como está distribuida la matriz, aquí hay un ejemplo de matriz. Por ejemplo, le dice, Juan, Ana y Elena han ido a una tienda y han comprado lo siguiente. Juan compró 2 bocadillos, un refresco y un pastel. Ana se llevó un bocadillo, un refresco y un pastel. Elena compró un bocadillo y un refresco. Todos esos datos que lo acabamos de decir, lo vamos a representar dentro de una matriz. Entonces, en la primera fila, Juan compró 2 bocadillos, un refresco y un pastel. La primera columna la vamos a denominar como bocadillos, la segunda columna la vamos a denominar como refresco, y la tercera columna la vamos a denominar como pastel. Entonces, en la primera fila uno puede decir que Juan compró 2 bocadillos, un refresco y un pastel. Entonces, estamos clasificando ese orden que tienen las matrices, donde la primera significa bocadillos, en la primera fila significa Juan, la segunda, Ana se llevó un bocadillo, entonces por eso colocamos el número 1, un refresco, por eso colocamos el número 1, y un pastel, por eso colocamos el número 1. Y Elena compró un bocadillo y un refresco, entonces colocamos el 1, y en este caso, Elena no compró pastel, colocamos el número 0. Entonces lo que le estamos dando sentido a esto es que los elementos los estamos ordenando entre filas y columnas, donde cada fila y cada columna tiene un orden. Eso es una matriz, estableciendo todos esos elementos dentro de una tabla o dentro de una matriz. Tenemos diferentes clases de matrices, aquí las vamos a ver. Tenemos la matriz fila, que es solamente una fila. Por ejemplo, esa matriz fila está correspondida con la letra A, 1, 3, 5, 7, 9. Tiene una fila por 5 columnas. El orden es una fila por 5 columnas. ¿Por qué? Porque tiene solamente una sola fila y ustedes ven, cada número está dentro de una columna. Está otro tipo de matriz que es la matriz columna. En este caso, la matriz columna, su orden es 3 filas por una columna. Entonces nosotros vemos prácticamente el 2 en la primera fila, el 4 en la segunda fila, el 6 en la tercera fila y una columna. Entonces su orden significa 3 filas por una columna. Hay otro tipo de matrices, la matriz cuadrada. Las matrices cuadradas son aquellas que tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Por ejemplo, una matriz de 2 por 2, una matriz de 3 por 3, una matriz de 4 por 4. En el ejemplo que tenemos acá, tenemos una matriz de orden 3 por 3. 3 filas con 3 columnas. Está pues ahí clasificada la diagonal principal, que es el 1, el 4 y el 1, y una diagonal secundaria, el 1, 4, 5. Esas son características que tienen las matrices en las cuales nosotros las vamos representando. Tenemos la matriz simétrica cuadrada, que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Y de acá, y la matriz antisimétrica, que es lo contrario. ¿Qué significa una matriz simétrica? Que los mismos elementos que pertenecen, por ejemplo, el 2 y el 2 son iguales, el 5 y el 5 son iguales, o sea, que al momento de dividirlos, los valores corresponden en cuanto a los números. Una matriz antisimétrica es lo contrario. En vez de ser un número, por ejemplo el 2, lo antisimétrico sería lo contrario, que sería un número negativo. Ahí se conoce como una característica, como una matriz antisimétrica.
tenemos, seguimos aquí con la clasificación de las matrices, tenemos la matriz nula. ¿Qué significa la matriz nula? Que todos sus elementos son iguales a 0. Aquí tenemos una matriz de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. Si ustedes notan, todos sus elementos son iguales a 0. Aquí en la segunda matriz, también todos sus elementos son iguales a 0. Es una matriz nula de orden 3 filas por 2 columnas. Tenemos la matriz diagonal, que quiere decir que en la diagonal principal hay números y en los valores que están alrededor, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo de la matriz, todos sus valores son iguales a 0. Tenemos la matriz escalar, que quiere decir que en su diagonal principal todos sus elementos son iguales, todos los elementos tienen el mismo valor. Puede ser todos 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, menos 1, menos 1, menos 1, y el resto de sus elementos sí son iguales a 0. Tenemos la matriz unidad o identidad. ¿Qué característica tiene esa? Que en su diagonal principal, son unos. Y el resto sí tienen todos ceros. Yo ya le quité el sonido a todos para que no haya interferencia en esto, tranquilos. Tenemos la matriz triangular superior. Es una matriz donde todos los elementos por debajo son diagonales, son ceros, como ahí lo nota. O sea, son ceros y el resto son números diferentes, cualquiera. Y al revés, la matriz triangular inferior es lo contrario, donde la parte de arriba son todos números ceros y en la parte de abajo son números cualquiera. Esas son las clases de matrices. Esta diapositiva ustedes la van a tener también en el foro de dudas para que ustedes, así como el video, para que ustedes hagan la retroalimentación luego y puedan hacer uso de ella. Aquí otra vez, pues, vemos otros ejemplos. Matriz triangular superior, aquí en la parte de abajo todos son ceros. Matriz triangular inferior, en la parte de arriba todos son ceros. Matriz nula, donde todos los elementos que contiene ella son ceros. Matriz diagonal, donde la diagonal principal, pues son cualquier números, el resto son números ceros. Matriz identidad, donde la principal son números iguales a 1, el resto son iguales a 0. Matriz escalar, donde el número que corresponde a cada uno de ellos es igual, el resto es igual a 0. Esos son los tipos de matrices que nosotros tenemos. Traspuesta de una matriz o transposición. ¿Qué significa traspuesta de una matriz? Traspuesta de una matriz, ya lo vamos a ver, es donde se intercambian las filas por las columnas. Por ejemplo, si yo tengo una matriz de orden 3 por 5, o sea, 3 filas por 5 columnas, la traspuesta de esa matriz va a ser 5 por 3. O sea, vas a convertir de 5 filas por 3 columnas. Se simboliza con una letra T. Esa es la traspuesta de una matriz. Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, si A es una matriz, en este caso, de orden 2 filas, porque acá está primera fila, segunda fila, por 3 columnas, entonces la traspuesta se simboliza AT, es lo contrario. Va a ser 3 filas por 2 columnas. La primera fila pasa a ser la primera columna y la segunda fila pasa a ser la segunda columna. Eso es una característica de matrices. Aquí tenemos algunas propiedades para que lo tengan en cuenta en el momento de utilizar las propiedades de la traspuesta de una matriz, para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, traspuesta de una matriz es igual a la misma matriz. Si usted suma matrices, es igual a la sumatoria de las traspuestas de esas matrices. K significa un número real. ¿Qué es un número real? Cualquier número que pertenezca a los números reales, desde el menos infinito hasta el infinito. La multiplicación la traspuesta de una multiplicación es igual a la primera matriz por la segunda matriz. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso para tener en cuenta más claros. Vuelvo y les digo, en el foro de dudas hay unas guías y hay unos videos
específicos para que ustedes se puedan pues, ver mientras están realizando las actividades. Tenemos acá suma y diferencia de matrices. Para usted sumar y restar matrices, solamente nos piden una condición. ¿Y cuál es la condición? De que el orden sea igual. Por ejemplo, si usted tiene una matriz, como el ejemplo que vemos acá, 2 por 2, para sumar una matriz, tiene que ser la otra una matriz 2 por 2. ¿Y cómo se suma? Pues teniendo en cuenta su orden. Por ejemplo, si ustedes ven en la presentación, 1 más 1 me da 2, 2 más menos 1 me da 1, 3 más 4 me da 7, menos 1 más 0 me da menos 1. No se puede sumar o no se puede restar si las matrices son de diferente orden, como ustedes ven el ejemplo de abajo. La primera matriz es de orden 2 por 2 y la segunda matriz es de orden 2 por 1. Como son de diferente orden, no se puede sumar. Por eso la única característica para que usted pueda sumar o restar matrices es que esa tenga el mismo orden. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo de suma de matrices. Aquí es la nomenclatura, por ejemplo, A más B. Entonces aquí tenemos una matriz de 3 por 4 más una matriz B de 3 por 4 y aquí está la nomenclatura para que se puede sumar el primero de la matriz A con el primero de la matriz B, el de la primera fila con segunda columna de la matriz A con el primera fila, segunda columna de la matriz B, y así sucesivamente. Entonces lo que se hace es sumar cada uno de los pivotes o cada uno de los elementos teniendo en cuenta su orden. Eso es para sumar y restar matrices. ¿Qué se debe tener en cuenta en este momento? En este momento lo que ustedes deben tener en cuenta cuando suman o restan matrices, e importante, es la ley de signos, que esa es una de las cosas que a veces se nos dificulta. Por ejemplo, si no tenemos la práctica o la pericia de estar sumando bien, cometemos errores con esos signos. Entonces, si sumamos 5 más menos 4 y no sabemos qué operación se realiza, muchas veces cometemos esos errores. Entonces, podemos hacer el proceso bien, pero a veces fallamos en eso, en sumar y en restar, porque tal vez a veces se nos olvidan esa ley de signos, se nos dificulta y se repercute en estas actividades. Acá tenemos unos ejemplos de sumatoria. Tenemos dos matrices, la matriz A y la matriz B. La matriz A, que tiene un orden de 3 por 3, y la matriz B, que tiene un orden de 3 por 3. Si vamos a sumar A más B, entonces veamos ahí está el ejemplo prácticamente detallado. 2 más 1 nos da 3, 0 más 1 nos da 0 y así sucesivamente. Si vamos a restar, también debe tener el mismo orden. Ahí tenemos la matriz A, tenemos la matriz B y vamos a restar elemento con elemento. Entonces ustedes se notan, el elemento de la matriz A del primer elemento es 2, el elemento de la matriz B, el primer elemento es 1. Entonces hacemos la resta. 2 menos 1, porque nos están pidiendo que restamos. El segundo es 0, el otro es 0, 0 menos 0 nos da 0. El otro es 1, el otro es 1, 1 menos 1 nos da 0. El otro es 3, el otro es 1, 3 menos 1 nos da 2. El otro es 0, el otro es 2, 0 menos 2 nos da menos 2. El otro es 0, el otro 1, 0 menos 1 nos da menos 1. Y así sucesivamente. Entonces, característica importante en la sumatoria de matrices es eso, que el orden o las matrices deben de tener el mismo orden para que usted pueda sumarlas o restarlas, también dependiendo de lo que le está instruyendo el ejercicio. Aquí tenemos producto de un número por una matriz, que es un escalar. ¿Qué se hace? Todos los elementos de la matriz se multiplican por la letra K. ¿Quién es K? En ese caso, un número escalar. ¿Quién es un número escalar? Un número cualquiera, un número que pertenezca desde el menos infinito al infinito. Ese K puede ser representado por un 5, un 8, el número que le coloque. Entonces, ¿qué debe hacer usted cuando coloca un número antesala a una matriz? Por ejemplo, 5 por A.
Entonces, multiplica todos esos elementos por 5. Y así obtiene la matriz Ka, en este caso. Producto de matrices. Las matrices sí ya es un poquito más de atención. No es complicado, solamente que es de mucha atención. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de la suma y a diferencia de la resta, se debe tener en cuenta dos condiciones. ¿Cuál es? Que las columnas de la primera matriz deben ser iguales a las filas de la segunda matriz. Por ejemplo, aquí nos colocan un ejemplo. En la primera matriz es de orden 3 filas por una columna. Y en la segunda matriz, que está multiplicando, es de orden 2 filas por 3 columnas. La primera matriz tiene una columna. La segunda matriz tiene 2 filas. Como no son iguales, no se pueden multiplicar. Es necesario que sean iguales, que las columnas de la primera matriz sean iguales a las filas de la segunda matriz. Esa es la única característica. Por ejemplo, en la parte de abajo hay dos representaciones de matrices. En la una es 2 por 2 y en la otra es 2 por 3. Entonces, las columnas de la segunda matriz son iguales a las filas la columna de la primera matriz son iguales a las filas de la segunda matriz. Como son iguales, se pueden multiplicar. Y si ustedes notan, ahí está la nomenclatura. Entonces, primera fila por primera columna. R por A1 más S por B1. Primera fila por segunda columna. R por A2 más S por B2. Primera fila por tercera columna. R por A3 más S por B3. Del mismo modo, usted tiene que realizarlo con la segunda fila. En este caso, la segunda fila está representada por la letra T y la letra U. Primera fila por primera columna. T por A1 más U por B1. T por A2 más U por B2. T por A3 más B por E3. Ahí está la nomenclatura. Aquí vamos, aquí lo que les decía. Tenemos que tener que sean las mismas columnas de la primera matriz sean igual a las mismas filas de la segunda matriz. Lo que le estaba diciendo hace rato. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. La matriz A, 3, 1, 2. La matriz 3, menos 2, 0. La matriz B, una de orden 3 por 3. Si ustedes notan, la primera matriz A es de orden 2 por 3 y la matriz B es de orden 3 por 3. Como tienen como las columnas de la primera matriz son iguales a la fila de la segunda matriz, entonces se puede hacer la multiplicación. Vuelvo y repito. Ahorita aquí hay un ejemplo ya más práctico de cómo se hace la multiplicación. Es de cuidado solamente, pero es solamente de práctica. Vuelvo y repito, en el foro de dudas ustedes pueden encontrar ejercicios resueltos paso a paso y algunos videos que les pueden ayudar para que ustedes, por medio de esos videos, vayan haciendo paso a paso estos tipos de ejercicios. Entonces, tenemos la matriz A por la matriz B. Si nosotros miramos la primera fila de la matriz A, que es 2, 0, 1, por la primera columna de la matriz B, que es 1, 1, 1. Entonces, multiplicamos 2 por 1 más 0 por 1 más 1 por 1. Ahora multiplicamos otra vez la primera fila de la matriz A por la segunda columna de la matriz B. 2 por 0 más 0 por 2 más 1 por 1. Y ahora hacemos por la tercera parte, la primera fila de la matriz A por la tercera columna de la matriz B. 2 por 1 más 0 por 1 más 1 por 0. De la misma manera, usted va a realizar ese mismo procedimiento con la segunda fila y la tercera fila. Y así se obtiene la matriz resultante. Entonces, esta es una forma práctica para que usted lo pueda realizar, lo pueda ver y pueda prácticamente realizar cómo se hace una multiplicación de matrices. Al igual que el consejo anterior, hay que tener claro y hay que tener en cuenta
la ley de signos, que es muy importante. Aquí está otra vez otro ejemplo. Ya en este ejemplo tenemos de diferente orden, por ejemplo, la primera matriz de 3 por 3, la segunda matriz de 3 por 2. En la primera matriz tiene 3 columnas y en la segunda matriz tiene 3 filas. Como tiene el mismo orden, se puede realizar. Ahí está el paso a paso, si ustedes pueden notar, está el paso a paso de esa multiplicación de matrices. Está señalizada prácticamente con colores para que lo puedan visualizar. La primera fila por la primera columna, 3 por 2, más, 2 por 1, más, 1 por 3. La siguiente sería primera fila por segunda columna, 3 por 1, más, 2 por 0, más, 1 por 2. Y así sucesivamente, de la misma manera, usted lo hace con la segunda fila y con la tercera fila. Y eso es con relación a lo que tiene que ver con suma, resta y multiplicación de matrices. Deben tener en cuenta, y vuelvo y lo repito, en el foro de dudas hay unos ejercicios, unas guías resueltas paso a paso, y hay unos videos para que podamos practicar, y de esta misma manera nosotros podemos realizar los ejercicios. Y ahora sí vamos a ver determinantes. La parte para ver determinantes es para tener en cuenta que por medio de los determinantes vamos a usar luego lo que tiene que ver con la regla de Cramer. Para usted hallar un determinante es tener en cuenta las siguientes indicaciones. La primera es que tienen que ser matrices cuadradas. Recordemos que son matrices cuadradas. Las matrices cuadradas son aquellas que están establecidas 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7 y así sucesivamente. Uno le puede sacar un determinante, una matriz que no sea cuadrada. ¿Cuáles son las matrices no cuadradas? Por ejemplo, 2 por 3, 3 por 5, 1 por 4, cualquiera que no tenga el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Por ejemplo, una matriz de 2 por 2, si ustedes notan acá, se hace en forma diagonal. Ahí está la indicación de la nomenclatura. A11 por A22 menos A12 por A21. Y ahí encontramos el valor resultante. Mientras que una matriz, un determinante, en este caso de 3 por 3, ya se hace diferente. Aquí arriba hay una nomenclatura que se llama regla de Sarrus, que es la indicación, o se le agregan, hay otras formas que es agregarle las dos primeras columnas o agregarle las dos primeras filas. Aquí estamos. Aquí, por ejemplo, en este caso, le agregaron las dos primeras columnas. Si ustedes notan, esta matriz que está abajo, aparecen las rayitas verdes, A11, A21, se le agregan al lado, a estas dos, de la matriz inicial. Y lo que se hace es multiplicarlos. Y esa multiplicación lo van a sumar, va sumando los valores que den. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Luego lo hacemos en forma contraria. Si ustedes notan las rayitas rojas, lo mismo se hace la multiplicación, y lo que hace entre ellos es sumar lo que está en verde y restar lo que está en rojo. Y ahí encontramos ese valor de ese determinante. Ahí hay dos ejemplos resueltos. Por ejemplo, haciendo ese ejercicio que nos da 32. Entonces, ¿qué hacemos ahí aplicando la regla de agregar las dos primeras columnas? Agregaríamos el 3, el 0 y el 2, el menos 1, el 1 y el 3. Y haríamos la multiplicación. Por ejemplo, 3 por 1 por 6 me da 18, más menos 1 por menos 2 por 2 me da 4, más 4 por 0 por 3, que me da 0. Entonces ahí va sumando y luego le va restando los siguientes valores. 2 por 1 por 4, le va restando 3 por 2 por 3 y luego 6 por 0 por menos 1. Haciendo el valor, sumando y restando, nos da un total de 32. De la misma manera, se hace en este caso con la siguiente matriz, que en ese caso el resultado nos da 11. Aquí está en una forma cuando uno le agrega las dos filas, las dos primeras filas, es el mismo proceso, se multiplica en forma diagonal
lo que está en rojo y le resta lo que está en azul. Y el resultado es el valor del determinante. Por cualquier método que usted aplica, va a llegar a la misma solución. Aquí tenemos el ejemplo del 2 por 2. Aquí está el ejemplo. Tenemos una matriz de 2 por 2, donde los elementos son 3, 2, 2 y 1. Entonces multiplicamos 3 por 1 menos 2 por 2. Entonces 3 por 1, 3, menos 2 por 2, 4. Y eso el valor nos da menos 1. Y ahí vuelve y repite otra vez la nomenclatura de un 3 por 3. Ese prácticamente es lo que quería mostrarles el día de hoy con relación a la presentación, para que la tuviéramos en cuenta. Y pues decirle que prácticamente en el foro de dudas ustedes pueden encontrar información en que les pueden ayudar para poder resolver los ejercicios que tenemos. Yo les estaré subiendo unos ejercicios más. Para que puedan visualizar, para que puedan realizar y a la vez puedan poder realizar los ejercicios que están expuestos. Pues quisiera como escucharlos, a qué pregunta tenemos. Tenemos todavía unos 15 minutos de la hora que tenemos proyectada, entonces los escucho. ¿Qué preguntas tienen? Si alguno tiene alguna pregunta en este momento. Andrea, Andrés, Carlos, Eli, Germán, Juan o Kevin o Roberto.